Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el libro de Números, capítulo 21, versículo 4. Dice la santa palabra de Dios: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿De cuál pueblo estamos hablando? Del pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el pueblo? Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, para variar, ¿no? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Porque no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿De cuál pan estaban hablando? Del maná. Mírenlo, estos, lo que faltaba, ¿no? Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, es decir, serpientes venenosas, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, como de costumbre, ¿qué hizo? Oró por el pueblo. Este Moisés es un ejemplo de humildad. Y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, o sea, venenosa, y ponla sobre un asta, un palo, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Oremos. Santo, cierra tus ojos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Coloco en tus manos este estudio de tu preciosa palabra. Por favor, háblanos, Señor. Úsame como un instrumento en tus manos para enseñar tu palabra. Úsame, por favor, para que esta palabra bendiga a cada uno de mis hermanos. Te pido, Espíritu Santo, que hables a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Definitivamente este pueblo de Israel no aprende. Hace 8 días les di un estudio, terminé el estudio que duró 2 enseñanzas acerca de Moisés. No, hace 8 días era festivo, hace 15 días.
de Moisés que el pueblo lo llegó a desesperar tanto que Moisés terminó pecando y haciendo lo que Dios no le mandó a hacer. Y fue que Dios le mandó a hablarle a la roca y él, en vez de hablarle, ¿qué hizo? La golpeó. El pueblo que lo exasperó no era el pueblo de los que salieron de Egipto. Ese pueblo ya había muerto. Habían pasado ya los 40 años de castigo por la rebelión del pueblo de no querer entrar a la tierra prometida. Y el pueblo que ahora estamos hablando es el pueblo, la segunda generación, digámoslo así, que salió de Egipto, que ahora ya eran adultos, ya eran personas mínimo de 40 años, porque ya han pasado estos 40 años. Así que Moisés está exasperado con el pueblo, porque el que los está sacando de casillas ya no eran los viejos, sino ahora eran los jóvenes que ya habían crecido. Moisés pecó, como les enseñé hace 8 días, golpeó la roca cuando tenía que hablarle, y el castigo de Dios por esto, que yo ya enseñé ampliamente, fue que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Cualquiera diría, bueno, el pueblo al ver este castigo no volverá a molestar a Moisés. El pueblo ahora se comportará. El pueblo no volverá a molestar al pobre Moisés porque ya le hicieron perder la entrada a la tierra prometida. Dios no daría reversa. Dios le dijo, no entrarás, y no entró. Cualquiera diría, el pueblo de ahora en adelante diría, no, qué pena con Moisés. Por nuestra culpa no entrará en la tierra prometida, así que nos vamos a comportar bien. Pero resulta que no. La palabra de Dios dice que salieron del monte de Or y empezaron a rodear la tierra de Moab, de Edom, perdón, la tierra de Edom. Y como no les permitió el pueblo de Edom cruzar por la tierra de ellos, les tocó dar una vuelta enorme, camino del Mar Rojo, y el pueblo se desesperó. Y el pueblo empezó, como siempre, a llorar y a quejarse y a murmurar contra Dios. La queja de siempre, que usted ya se la sabe de memoria. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para matarnos de hambre y de sed en este desierto? El pueblo estaba furioso. Estamos hartos de caminar por el desierto y no tener agua. ¿Era cierto que no tenían agua? Claro que tenían. Tenían la roca que brotaba agua. Y estamos hartos de ese maná. Estamos desesperados con este pan tan liviano, tan malo. ¿Y qué pasó? ¿Dios qué? Oyó lo que el pueblo decía. Y dice que Dios se enojó tanto porque estaban despreciando el agua que Él les daba a través de la roca, y la roca era Cristo. Y estaba tan molesto Dios porque despreciaban el pan que Dios enviaba del cielo, y ese pan era un símbolo de Cristo. Y por eso Dios empezó a enviarles ¿qué? Serpientes. Esa palabra ardiente no quiere decir que eran serpientes echando candela. Esa palabra ardiente quiere decir venenosa, porque cuando una serpiente muerde a alguien, le produce un ardor espantoso y le produce una infección terrible. Así que la palabra ardiente, la traducción mejor y más correcta sería serpientes venenosas. Dios envía esas serpientes y el pueblo empezó a ser mordido. Cuando el pueblo empezó a ser mordido por esas serpientes, empezaron a morir. Y cuando vieron esto, entonces fueron, como de costumbre, a Moisés a decirle, hemos pecado. ¿Cuántas veces habrá ido ese pueblo a decir lo mismo? Por favor, pídele a Dios que quite esas serpientes. Y Moisés, como de costumbre, ¿qué hizo? Fue a orar por el pueblo. Moisés era un hombre muy noble, iglesia.
Yo creo que si yo hubiera sido Moisés diría: ustedes por su culpa me dejaron fuera de la tierra prometida, ahora vaya, busque otro intercesor. Pero resulta que no era Abraham el que estaba era Moisés. ¿Y Moisés qué hizo? Se puso a orar. Y Dios le dijo: Moisés, si tú quieres que quite esas serpientes venenosas, no lo voy a hacer. Van a seguirlos mordiendo, pero les voy a dar una salida. La salida es la siguiente: Moisés, hazte una serpiente venenosa de bronce, una figura, cuélgala de un palo alto y ponla arriba del palo. Clava el palo en el piso y deja esa serpiente allá colgada. Cuando alguien sea mordido, como la serpiente va a estar tan alta en cualquier lugar donde sea mordido del campamento de Israel, que mire a esa serpiente de bronce y va a vivir. Alguien dirá: ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cómo así? ¿Eso de qué se trata? Ya les enseñaré cuando empecemos a escudriñar la palabra que lo que Dios estaba mostrando no era otra cosa más que la cruz de Cristo. Lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo, escúcheme, es que la serpiente no la iba a quitar, porque la serpiente es un cuadro de Satanás. El veneno que pone la serpiente en los seres humanos es un cuadro del pecado. Y para que la persona pueda ser liberada del veneno del pecado, tiene que mirar a Cristo en la cruz, muriendo por todos los pecados de la humanidad. Cualquier persona que sea mordida en el mundo por el veneno de la serpiente Satanás, por el pecado, si mira a la cruz de Cristo, vivirá y vivirá para siempre, porque Dios lo ha prometido en su santa palabra. Alguien dirá: pastor, perdóneme, yo no le creo ese cuento. ¿Cómo así que esa serpiente es un cuadro de Cristo? Cristo no es la serpiente, no. Pero Cristo se hizo pecado en la cruz por nosotros. Cristo llevó nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. Según la palabra de Isaías 53, Cristo cargó nuestros pecados. Cristo se hizo maldición por nosotros. Cristo llevó toda la maldición del mundo entero para que el mundo entero fuera perdonado. Así que, iglesia, cuando Cristo estuvo colgado en la cruz, hubo un momento en que Cristo recibió todo el castigo de Dios por el pecado que estaba sobre él. Hubo un momento cuando Cristo dejó de llamar a su Padre Padre, y hubo un momento en que ya no le dijo Padre, sino le dijo Dios. Fue en el momento en que Él le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Dios? ¿Por qué ya no era su padre? ¿Por qué Dios? Porque Dios estaba enjuiciando el pecado de la humanidad sobre el cuerpo de Cristo. Por eso ya no era su padre, era su Dios que lo enjuiciaba por el pecado. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Que los que tuvimos que estar colgados en esa cruz recibiendo el juicio de Dios fuimos nosotros. Pero Cristo prefirió morir Él para que nosotros, a través de su obra, tengamos hoy vida y la tengamos en abundancia. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué la serpiente? Porque Cristo se hizo maldición. Porque Cristo llevó nuestros pecados. Por eso no podía ser otra cosa más que la serpiente. Y también porque cuando Cristo murió, allá colgado en la cruz, quedaron los demonios, quedaron los principados, quedaron las potestades, todos fueron dejados clavados en la cruz del Calvario. Alguien dirá: pero no creo, pastor, porque yo veo todavía mucha maldad. Sí, pero para el mundo.
Pero en lo que respecta al cristiano, el diablo no tiene poder. El diablo fue dejado clavado en la cruz del Calvario, y el diablo no tiene poder contra nosotros, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Alábelo si entiende la palabra. ¿Lo entendieron? Levante la mano el que lo entendió. Ahora que ya lo entendió, vamos a escudriñar la palabra del Señor. Me voy con mi primer punto: la murmuración. La murmuración. Primero, el pueblo de Israel se encontraba nuevamente ¿qué? Desanimado. Tenían que rodear la tierra de Edom porque les había negado el paso. Yo les recuerdo que Edom era familia del pueblo de Israel. ¿Quién era Edom? Esaú. Muy bien, los que los veo conectados. Recuerda que Isaac tuvo 2 hijos. A ver, ordenemos la mente. Primero Abraham, luego Isaac. Y Isaac tiene 2 hijos, que son ¿cuál? Jacob y Esaú. De Jacob nace el pueblo de Israel, y de Esaú nace el pueblo de Edom. Esaú o Edom es rojo. ¿Por qué rojo? Porque acuérdense que él vendió la primogenitura por un plato de ¿qué? De lentejas. Dice que era roja, eso quiere decir que tenía salsa de tomate. Edom significa rojo. ¿En serio? Edom es rojo. Así que el pueblo que Abraham está muerto de la risa porque es fanático de la salsa de tomate, ¿eh? Este hombre come es salsa de tomate con lentejas. Bueno, entonces ponga atención. Después partió del monte de Or, camino del Mar Rojo. Estoy leyendo Números 21:4. Números 21:4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de ¿qué? De Edom, o sea, la tierra de Esaú, de los primos. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué se desanimó? La respuesta a esto la encuentra usted en Números 20:21. Números 20:21. Déjeme lo leo de la NTV. ¿Qué dice? Y como Edom no le permitió a los israelitas atravesar su país, se vieron obligados a ¿qué? A regresar. A ver, póngame atención. El pueblo de Israel tenía que entrar a la tierra prometida. Para poder entrar a la tierra prometida tenía que atravesar un país. Era el país de los edonitas, o el país de los descendientes de Esaú. Es igual. Así que este país eran primos, eran familiares. Pero cuando fueron a atravesar la tierra, los edonitas le dijeron: no, chiquito, usted no pasa por aquí. Si ustedes se atreven a pasar por aquí, vamos a salir y les vamos a hacer la guerra. Así que Dios les dijo: rodeen la tierra. Pero era que rodear la tierra no era darle la vuelta a la manzana. Estamos hablando de un país. Así que lo que tenían que caminar era harto. Y tuvieron que empezar a caminar, y cuando empezaron a caminar se desanimó el pueblo. Empezaron a quejarse porque estaban cansados. Segundo, lea conmigo. Como de costumbre, el pueblo vuelve ¿a qué? A murmurar contra Dios y contra Moisés por haberlo sacado ¿de qué? De Egipto. Números capítulo 21 versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? El pueblo estaba cansado, estaba harto, y empezó a murmurar. Tercero, se quejaban por la falta de agua y muestran un desprecio y fastidio por el maná. Números 25, pero la parte B del números 25. Dice: pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Es verdad que no había pan?
Entonces, ¿qué es el maná? Pues pan. Vuelvo y pregunto, ¿había pan para el pueblo? Sí. Todos los días tenían era que salir, recogerlo, molerlo y hacerlo. Pero ¿sabe qué querían? Que en vez de que lloviera maná, les lloviera mogollas, roscones y croissants. Lo que tenían era pereza de recoger el maná. No querían trabajar, quería que lloviera pan francés, pan de ajos. Y como Dios les mandaba maná, decían que ese pan era muy liviano, que eso no servía. Pues déjeme decirle que sí servía. Durante 40 años fueron alimentados con ese pan. ¿Será cierto que no había agua? No terminé hace 15 días un estudio de que Moisés golpeó la roca y salió tanta agua. Había agua y había pan, pero el pueblo era desagradecido. Yo no sé si esto se parece en algo a algunos cristianos. ¿Otra vez pollo? ¿Y entonces qué quiere, un marciano asado? ¿Cómo así que otra vez pollo? Desagradecido. Ojalá todo el mundo pudiera comer pollito todos los días. Estoy harto de comer pollo. Entonces que le traigan alitas de pescado. Otra vez sopa. Me muero yo por una sopa. Y algunos, otra vez sopa. ¿Cómo así que otra vez sopa? Verduras otra vez. Iglesia, hay que tener mucho cuidado en el hablar, porque esas murmuraciones molestan mucho a Dios. Bendiga lo que Dios pone sobre su mesa. Dé gloria a Dios por lo que Dios le da de comer y no sea desagradecido. Alábelo porque Él vive. Si usted se sigue quejando, va a terminar como un chino, con los ojos así. Otra vez a los. De tanto quejarse. Bendiga los alimentos, iglesia. Dele gloria a Dios por la comidita, por lo que hay o no hay. Señor, gloria a Dios por el arrocito. Usted le da gloria a Dios por el arrocito y al otro día Dios le pone un huevo frito encima. Y no hay algo nada más sabroso que arroz con huevo frito. ¿O no? Sea agradecido. No otra vez lo mismo. No, iglesia, no podemos. El pueblo de Israel era muy desagradecido. Dios les mandaba agua, les mandaba pan, pero ellos querían, en serio, no querían recoger el maná. Con el maná podían hacer grandes cosas. Las personas que saben de panadería o las personas que conocen el tema de la bizcochería, todo este cuento, saben que con el maná se podía hacer de todo. Lo que pasa es que les faltaba creatividad. Estos manes, en vez de quejarse de las serpientes, ¿por qué no las mataban y hacían unos embutidos de maná bien bacanos? Pero les faltaba creatividad. Con este hambrerón y el palo. El pastor hablando de serpiente al horno. Ay, Dios mío. Bueno, está bueno esta vaina, ¿no? Lea este pensamiento, iglesia. Ya vi que les dio hambre. Oiga, lea conmigo a la pantalla. ¿Qué dice? La ingratitud del pueblo de Israel no tenía límites. Eran ingratos, iglesia. Se quejaban por la falta de agua cuando tenían el agua ¿de qué? De la roca. Se quejaban por la falta de pan cuando tenían el maná del cielo. Les caía el pan del cielo y todavía bravos. Yo creo que esta noche nadie va a decir nada por la comida. Lo que me den, eso me lo como tranquilo. Y alguno va a decir, yo no quiero nada hoy. Bueno, está bueno esto, ¿no? Segundo punto, el castigo. Hablemos del castigo. Como el pueblo era tan ingrato, era tan desagradecido, primero Dios envía serpientes venenosas para castigar la ingratitud y el pecado del pueblo. Iglesia, cómase la sopita con gusto, no hay les salga una serpiente por ahí, por desagradecido.
Dios le envía serpientes venenosas para castigarlos por ingratos. Números 21:6, lo voy a leer de la NTV. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. El pueblo era castigado porque el pueblo era ingrato. ¿De esto se puede aprender algo? Yo creo que sí, iglesia. Muchas veces las bendiciones se pierden en muchos hogares cristianos por la ingratitud, porque no somos agradecidos con Dios. Aprendamos a ser agradecidos, aprendámosle a dar la gloria a Dios por lo mucho o lo poco. Aprendamos a darle la gloria a Dios por lo que Él nos da, y va a ver cómo las cosas empiezan a cambiar en nuestras vidas. Tenemos que aprender a ser agradecidos, a no quejarnos de lo que Dios pone sobre nuestra mesa, lo que Dios nos da para vestirnos, la casa que Dios nos da, ya sea en arriendo o propia. Debemos aprender a ser ¿qué? Agradecidos. Agradezcámosle a Dios por el transporte que nos da, bien sea el ticket para el Transmilenio, bien sea el billete para el taxi, o bien sea tu carro. Aprendamos a ser agradecidos, a darle gloria a Dios porque podemos transportarnos, podemos disfrutar de vestido, de comida. Y cuando aprendemos a hacerlo, Dios va a estar feliz y va a empezar a bendecirnos. Viene castigo cuando somos desagradecidos. Y el pueblo empezó a ser mordido. ¿Por qué el pueblo fue mordido por serpientes? ¿Por qué ese castigo tan terrible? Porque es que el pueblo se estaba quejando del alimento más hermoso que Dios ha enviado: Cristo. Cristo es el alimento de nuestras almas. Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. Despreciar el maná era despreciar a Cristo. Despreciar el maná es tanto como decir hoy: qué jartera tener que ir a la iglesia otra vez. Hoy es domingo, no, qué aburrimiento ir a la iglesia. Cuando usted dice eso, usted está despreciando el maná que come en la iglesia, el pan vivo del cielo. Cuando hay servicio en la iglesia, el miércoles, el domingo, usted debe decir: gloria a Dios, hoy es domingo, hoy tengo que ir a ver a mi Señor, tengo que ir a adorarlo, voy a ir a comer pan celestial. Usted tiene que venir con esa hambre, tiene que venir con sed, como dice el Salmo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, por ti clama, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Hay que tener hambre. Jesucristo dijo: bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que no despreciemos lo que Dios nos da. Demos gloria a Dios por el pan vivo que el Señor nos da todos los días a través de su palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Tercero, el arrepentimiento. El arrepentimiento. El castigo de parte de Dios lleva al pueblo a confesar y a pedir perdón por su pecado. Vuelvo y repito, el castigo el castigo que Dios envió, llevó al pueblo a confesar y a pedir perdón. ¿Por qué? Por su pecado. Mateo 21:7. Mateo 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, ¿qué hizo? Oró por el pueblo. Iglesia, el castigo era necesario. Y el castigo que Dios envía muchas veces sobre nuestras vidas es necesario. Si no hubiera castigo, no nos guiaría a Dios al arrepentimiento. Hay cristianos que se quejan: Dios, ¿por qué me castiga? Dios, ¿por qué me hace esto? Y es porque Dios está guiándonos ¿a dónde? Al arrepentimiento. Si Dios no nos castigara por nuestros pecados, nos volveríamos personas duras, nos volveríamos como rocas.
Pero Dios tiene que tratar con nuestro corazón para ablandarnos y llevarnos a llorar nuestro pecado. Demos gloria a Dios por la prueba, iglesia. Demos gloria a Dios cuando Él nos castiga. A veces cuando Dios manda un castigo sobre nosotros, lo que hacemos es quejarnos en vez de decirle gracias, Señor, porque si tú me estás corrigiendo es porque tú quieres que yo corrija algo que está mal en mi vida. Ayúdame a entender tu disciplina, Señor. Ayúdame a entender por qué me estás golpeando para que yo pueda corregir lo que está mal contigo. Cuando nosotros aprendemos a corregir los errores, cuando nosotros entendemos la disciplina de Dios y la aceptamos sin murmuración, es ahí cuando Dios empieza a perfeccionarnos. El castigo de Dios no es para murmurar, el castigo de Dios es para que nosotros seamos perfeccionados. Todos, desde el pastor aquí para abajo, todos recibimos disciplinas de parte de Dios. Y esas disciplinas nos deben ayudar a ser sumisos y a corregir lo que está mal. El pueblo de Israel fue castigado, pero ese castigo lo guió al arrepentimiento. Fue cuando el pueblo se dio cuenta de su pecado. Fue cuando el pueblo supo que Dios lo estaba castigando, que cayeron de rodillas pidiendo perdón, pidiendo la ayuda de Moisés. Así que, iglesia, yo los invito a todos, mis amados hermanos, a que cuando venga la prueba, cuando venga un castigo, en vez de murmurar contra Dios, en vez de quejarnos, digámosle al Señor que esa prueba haga lo que Él quiere hacer en nuestro corazón. Pero aquí viene lo hermoso, iglesia. Cuarto, el perdón. El perdón. Dios es un Dios de perdón, iglesia. Dios no es un Dios rencoroso. Dios es un Dios de gracia. El perdón. Primero, la solución de Dios ante la muerte del pueblo pecador fue la serpiente de bronce. Léalo conmigo en la pantalla. La solución de Dios ante la muerte del pueblo pecador fue la serpiente de bronce. Número 21:8. Número 21:8 dice: y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Ya sabe que ardiente es ¿qué? Venenosa. Y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, a la serpiente colgada, ¿qué pasará? Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios manda el castigo, pero también manda la solución. Dios mandó las serpientes venenosas, pero también mandó la serpiente de bronce para sanar al pueblo. Le tengo buenas noticias. Dios ha mandado una prueba a tu vida. Dios ha mandado de pronto una corrección, un castigo por algún pecado, error que tú has cometido. Pero la buena noticia que te traigo hoy de parte de Dios es que Dios te manda el castigo, pero muy pronto, más pronto de lo que esperas, Dios mandará la solución a tu problema para que tú también puedas regocijarte en su restauración. Espera con paciencia, iglesia. Espera, porque Dios no abandona. Yo sé que es difícil a veces pasar por pruebas. Yo he tenido que pasar por muchas pruebas. Mi área más tratada por Dios es mi salud. Pero yo sé que Dios no lo desampara a uno. Así que yo te animo a que soporte la prueba. Porque yo sé que Dios también dará la salida. Pero mientras nos quejemos, y mientras estamos quejándonos y quejándonos, el diablo seguirá ganándonos la guerra. Honra a Dios y ámalo también a través de las pruebas. Hay unos pensamientos aquí. Es una pregunta.
Quiero que la lean conmigo. ¿Tenía un poder especial esta serpiente de bronce? La respuesta es no. No había nada mágico en esta serpiente que hizo Moisés. Dios, y ahí viene la respuesta, Dios quería enseñarle al pueblo de Israel la necesidad de mirar al cielo para poder ser libres del pecado y de la muerte. ¿Por qué la serpiente estaba arriba? Para que el pueblo mirara que al cielo. ¿Por qué Cristo fue izado y colgado en una cruz? Para que cuando la gente haya pecado y el veneno de su pecado esté en su cuerpo, mire a Cristo muriendo por él y diga: Padre, perdóname por todo lo malo que he hecho. Mirando al cielo, mirando a la cruz, mirando a Cristo muriendo por nuestro pecado, encontraremos la solución al veneno que Satanás ha puesto en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestros hijos. Mira al cielo, pero mira al cielo a través de la cruz de Cristo. Amén. Quinto, enseñanzas espirituales. Enseñanzas espirituales. Primera enseñanza. De pronto no las alcanzaré a ver todas, las otras les enseñaré el otro miércoles. Primera enseñanza espiritual. La serpiente fue el animal que el diablo utilizó para engañar ¿a quién? Al hombre. Génesis capítulo 3 y versículo 1. Génesis 3:1. Dice la palabra del Altísimo: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Paremos ahí nomás. ¿Por qué el Señor envió al pueblo pecador de Israel en el desierto serpientes? ¿Por qué no los mordió escorpiones, arañas venenosas? ¿Por qué tuvo que ser serpientes? ¿Por qué Dios envió serpientes venenosas? Es mi pregunta. ¿Qué quería Dios enseñarnos? O más bien recordarnos. Dios, a través de esta prueba que el pueblo de Israel, el pueblo pecador, porque eran pecadores, era un pueblo querejoso, murmurador, un pueblo que desagradecido e ingrato. Ese pueblo fue mordido no por escorpiones ni por arañas, porque las hay en el desierto, sino que fue mordido por serpientes, porque Dios quería que el pueblo de Israel recordara el primer hombre mordido por la serpiente, que fue ¿quién? Adán. Dios quería que el pueblo regresara en su mente al Edén, porque este pueblo conocía la historia. Y Dios quería con esto, esta serpiente, recordarle al hombre que Satanás busca destruirlo, que Satanás busca inyectarle ¿qué? Veneno, y que el hombre tiene que estar observando, porque en cualquier momento ese demonio, esa serpiente lo puede morder. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Apocalipsis 12:9. Dice la palabra: y fue lanzado fuera el dragón. ¿Qué más? La serpiente antigua, que se llama
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el diablo sabe que le queda poco tiempo? Yo les voy a hacer una pregunta y me la contestan con toda sinceridad. ¿Quiénes de los que están aquí tienen más de 20 años de cristiano? Levanten la mano. No, ninguno. 10. Le rebajo la mitad. Bueno. Si hiciéramos memoria, de pronto no 10 años, sino un poco más atrás, la iglesia que hoy vemos no es ni la sombra de lo que era 20 años atrás. O sea, lo que hoy llamamos cristianismo no es el cristianismo con el cual yo me convertí. El diablo ha hecho una obra increíble, astuta en el pueblo de Dios. La iglesia de hoy está contaminada. No es ni la sombra de lo que era cuando yo me hice cristiano hace 26 años atrás. Yo admiro al cristiano, o a la persona mejor, que hoy se hace cristiano, porque estos son tiempos muy difíciles para hacerse cristiano. ¿Por qué? Porque hay un pésimo testimonio de los líderes cristianos a nivel del mundo. La gente le es muy difícil hoy creer, porque la idea que tiene el mundo de la iglesia es que es un negocio. La idea que tiene el mundo de los pastores es que todos somos unos ladrones, que todos estamos predicando solo por dinero. Esa es la idea del mundo. ¿Por qué? Por los pésimos testimonios. ¿Cuál es la solución a todo esto? Se requiere de hombres y de mujeres que prediquen la cruz, que lleven a la gente no a la codicia del dinero, que lleven a la gente no a hacer pactos para que Dios les dé más plata, sino predicarle a la gente que pongan su mirada en Jesucristo y en Cristo crucificado. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa es la solución. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 2. Apocalipsis 22. Dice la palabra: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Segundo, el veneno de la serpiente es una figura del pecado que el diablo ha colocado en nuestras almas. Génesis capítulo 2 versículo 15. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres, ciertamente que morirás. Génesis capítulo 3 versículo 1. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido,
el cual comió así como ella. Romanos capítulo 5 versículo 12. Romanos 5:12. Por tanto, iglesia, escucha, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es el veneno que la serpiente ha inyectado en el mundo? El pecado. El pecado. Tercero, la serpiente de bronce. La serpiente de bronce es un cuadro de Jesucristo muriendo en la cruz para salvarnos de la muerte eterna. Repito, la serpiente de bronce, y esto lo ampliaré en mi próxima enseñanza, es un cuadro de Jesucristo muriendo en la cruz para salvarnos de la muerte. Juan capítulo 3 y versículo 17. Juan 3:17. Escuche lo que dijo Jesús, iglesia, y con esto termino. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés, escúchame, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Dale ese aplauso bien grande. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor.